Ya, doctores, entonces los que podamos interactuar ahorita inicialmente para poder hacer un recuerdo de lo que vimos ayer. No sé si es que la mayoría podría prender las cámaras y podamos un momento hablar de lo que vimos ayer. A ver, de los compañeros que están presentes. Ahorita voy a compartirles y em, vamos conversando un poquito ya. O sea, simplemente es con el ánimo de ver si todos entendimos, si estamos igual, y si algo no se entendió, pues no importa, lo repetimos. Lo importante es que no queden vacíos, porque si queda un vacío, yo sigo y no se va a entender el resto. Entonces sí debe estar un poquito claro los conceptos que vimos ayer. Como fue un poquito larga la clase, pues siento que al final ya no se logró entender completamente lo que yo les quería explicar. Entonces, ya, un ratito. Ya. Entonces, primeramente, ¿quién me hace acuerdo de qué compartimentos existen en el organismo y qué cantidad de agua tenemos? Creo que sí, esto sí debe haber quedado claro. Si algo no queda claro, ahorita rapidito le hacemos un recuerdo. No sé, Doc, si me puede ayudar preguntando porque yo ya no, para no abrir yo No hay problema, el Doc. abanico. A ver, de los chicos. Cualquiera, Van como a les digo, decir, ya, la dos. esto no es calificado ni nada, solo es para entre nosotros retroalimentar y ver cómo estamos. A ver, Brini. ¿Está por ahí Britney? Sí, creo que está. Solo tienes cámara, Britney. ¿Puedes prender audio? ¿Yo? Ya. ¿Nos puedes Ah, ayudar? el porcentaje de agua en los humanos era del 60% y había lo que estaba extracelular y intracelular. Y extracelular se iba a dividir en lo que eran dos, que era el intravascular en plasma y el intersticial. Eso, correcto. ¿Y dónde tenemos más agua? Intracelular. Eso. Y el que Entonces, menos teníamos era el intravascular, que era solo 5%. eso. Súper bien, Brittany. Entonces, estamos súper claros, creo que todos con eso, ¿no es cierto? Que, como les dije, nosotros tenemos de agua aproximadamente 60%, ¿no es cierto? Y de ese 60%, vamos, de este 60% de agua que tenemos en todo el organismo, vamos a estar divididos el que lo mínimo, un 5% es el intravascular. El intersticial, más o menos se acuerdan cuánto les dije. Esto más o menos un 70% y esto podría Vein- ser un 25%. 25%. Eso. Así se divide. Eso no se olviden, doctores, nunca, porque siempre a veces pasa que nos olvidamos o que no tenemos claro. Entonces, recuerden que el intravascular, o sea, el plasma es lo mínimo de líquido que tenemos, porque ese es el que está dando nomás la irrigación a los órganos por medio del flujo sanguíneo, pero la cantidad más grande de agua que tenemos es en el intracelular. ¿Ya? Que es el intracelular. Y es importante decir que aproximadamente con una persona de 70 kilos, ¿no es cierto? Aproximadamente tenemos unos 43 litros de agua. Imagínense que somos bastante, de casi de nuestro peso, casi todo el peso es agua. Entonces eso es súper importante. Por eso, como les decía ayer, hay pacientes que pueden tener una deshidratación tan severa que pueden tener hasta más de 15 litros de deshidratación, de déficit de agua. Entonces eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando estemos tratando un paciente con una cetoacidosis diabética, con un estado hiperosmolar, vamos a tener en cuenta que ellos
que ellos tienen un déficit de agua súper alto. Entonces eso no tenemos que olvidarnos. Eso es lo que vimos inicialmente. Ya, entonces yo creo que en eso sí estamos claros. También habíamos dicho que entre estos compartimentos, entre los compartimentos se pasan movilizando de forma activa, ¿no es cierto? Se pasan movilizando de forma activa los líquidos, de aquí para acá, de acá para allá. Y esa movilización de los líquidos tiene unos principios físicos que debemos de dominarlos. No debemos de olvidarnos porque ahorita vamos a hablar más profundamente de, del- de cómo se movilizan los líquidos en el riñón, entonces tenemos que saberlos. Entonces no sé si algún compañero me quiere decir qué entendió ayer por la ósmosis, ¿no es cierto? Una membrana semipermeable y es el nivel de agua. ¿Qué entendió por ósmosis? Vale, Valeria, ¿quiere participar usted? Ya, que era la movilización de agua de menor a mayor entre compartimentos. Eso, ¿no es cierto? Súper bien. Entonces, este es el nivel de agua que tenemos, supongamos aquí. Y algo pasa, ¿no es cierto? Y tenemos que disminuye el nivel de agua por cualquier problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye? Supongamos, estos eran los solutos. Entonces, cuando disminuye el agua por cualquier proceso de deshidratación, cualquier que sea, que ya lo vamos a ver, ¿qué va a pasar? Todos estos solutos que estaban aquí van a estar más concentrados. Entonces, cuando se concentran más, ¿qué va a pasar? Pues el cuerpo le envía una señal a los osmorreceptores que tenemos y dice que necesitamos elevar el nivel de agua. Entonces, como necesitamos elevar el nivel de agua, pues tiene que pasar el líquido a través de estas membranas de uno de menor concentración a uno de mayor concentración. Entonces, eso es lo importante y eso es ósmosis, el paso de agua a través de una membrana semipermeable de un lugar de menor a mayor. Eso es súper importante que tenemos que recordarlo. Entonces, yo creo que sí estamos bien. ¿Y algún otro compañero, en cambio, que nos diga qué entendió por difusión? Eh, Era el paso de los solutos de mayor concentración a menor concentración. Es justamente eso. Entonces, ¿por qué se daba eso en cambio? ¿No es cierto? Sí lo habíamos dicho ayer, que eso se daba en cambio porque lo mismo que habíamos hablado ayer. Supongamos que disminuye el nivel de líquido. Asimismo, se deshidrata el paciente. Entonces, ¿no es cierto? Vamos a tener mayor concentración acá y acá vamos a tener menor concentración de solutos. Entonces, los solutos, en cambio, se equiparan pasándose de acá para acá, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante porque es la forma con que el cuerpo equipara las concentraciones en el organismo y por esos mecanismos se da deshidratación, se da compensación de los electrolitos por medio de una membrana. Entonces, la difusión es que los solutos pasan de un lugar de mayor concentración a uno de menor. Entonces, de mayor al revés, ¿no es cierto? Y menor. Con que sepamos esto, doctores, estamos súper bien. La verdad que son principios físicos que como médicos pues no los manejamos porque esto no lo vemos, pero afortunadamente requerimos para entender lo que es los líquidos, como es todo lo que es hidráulica, ya saben, en los que estudian física, necesitamos saber esto, que es lo más básico. Entonces yo creo que estamos súper bien. Alguien que nos diga de los doctores qué es la osmolaridad, cuál es la fórmula y cuál es el valor normal. Eso es lo más importante también que vimos ayer. ¿Recuerdan que les dije de un vasito de café? Lo hicimos ayer como un ejemplo, ¿no es cierto? Es la Es la cantidad de cantidad. solutos que
que se disuelven con un solvente. La fórmula es 2 sodios más glucosa y 2 por 18 y los valores van de 270 a 300. Eso. Ya, entonces ya estamos súper bien. Entonces, eso es la osmolaridad. Nunca se olviden, doctores, que la osmolaridad es es la cantidad de soluto disuelto en un solvente, o sea, en agua. Entonces, si tenemos más solutos, mayor osmolaridad, ¿no es cierto? Si tenemos menos solvente, pues mayor osmolaridad. Entonces, todo lo que nos aumente el soluto o nos disminuye el solvente, nos va a aumentar la osmolaridad. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Y como dijo la doctora, pues una osmolaridad media normal podría ser 280, ¿no es cierto? Entonces, eso sí tenemos que tener claro, 280. Entonces, eso es sumamente importante, que, que estemos claros. ¿Y quién mide la osmolaridad? ¿Se acuerdan los osmorreceptores que tenemos en el hipotálamo y que tenemos en algunas partes del cuerpo, entre ellos también en el riñón? Entonces, el cuerpo siempre está a la expectativa de que nos vayamos a deshidratar o que vayamos a perder electrolitos. Entonces, nuestro cuerpo siempre trata de cuidarnos. Cuida los órganos principales que son el riñón, el corazón, el cerebro. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Ya? Y algo habíamos hablado, ¿se acuerdan que el valor normal, en cambio, en osmolaridad urinaria? Entonces, más o menos va de 200 a 400 aproximado, ¿no es cierto? ¿Qué decíamos cuando tengo una osmolaridad urinaria menos de 200? Supongamos que la tenga de 100. ¿Qué me decía esto? Si tengo una osmolaridad urinaria muy baja, Que está muy concentrada la orina. eso, que estás súper concentrado. Entonces, ¿se acuerdan, doctores? Aquí es al revés. Aquí lo que vemos es capacidad de dilución en la orina. Por eso siempre cuando tienes, como ya vamos a ver en la diabetes insípida, ya vamos a ver cómo va a estar la osmolaridad urinaria y cómo va a estar la osmolaridad plasmática. Siempre son al revés. Entonces eso es lo importante. Pero bueno, y ya habíamos dicho que la osmolaridad urinaria es en cambio la fórmula más fácil porque podríamos sacarla nomás con la densidad urinaria, ¿no es cierto? Si es densidad urinaria, supongamos que tuviéramos 1010. Tomas este 10 y lo multiplicas por 35. Y ahí sacas la densidad urinaria. Facilita, para no hacer la otra fórmula que es muy compleja. Hay que tratar de simplificar siempre con nuestros pacientes porque a veces no tenemos tiempo de estar haciendo tanto cálculo y nuestro paciente se nos va a poner mal y estamos ahí haciendo mucho cálculo y no logramos darle una opción terapéutica al paciente. Entonces esto tenemos que hacerlo un poquito más mecánico ya. Pero bueno, yo creo que estamos súper bien. Entonces, ya para finalizar lo que habíamos visto ayer, ¿quién recuerda por qué el paciente con diabetes insípida orinaba demasiado? Orinaba, ¿te acuerdan que orinaba bastantísimo? Entonces tenía poliuria. ¿Alguien recuerda? Más o menos, o sea, solo bien superficial lo que entendimos. Porque no hay presencia de ADH, entonces no permite la concentración de orina. Ya, ¿qué pasaba si no hay ADH? ¿Qué pasaba? No actúa sobre el túbulo colector medular, entonces no se reabsorbe agua. Eso, exactamente. ¿Se acuerdan que decíamos, doctores, que la antidiurética, siempre acuérdense porque siempre esto se confunde uno. Anti es que va en contra de que orine y diuresis es orina, ¿no es cierto? Es la hormona antidiurética. Entonces, esta hormona se elevaba, ¿se acuerdan en qué casos se elevaba cuando tú estás deshidratado por cualquier problema, en deshidratación? Y también se elevaba en cualquier problema que tú tengas. Puede haber pacientes que tienen un SB, puede ser un paciente que tenga un trauma craneoencefálico,
puede ser un paciente que tenga una meningitis. ¿Sí me entienden? Hay bastantes problemas que elevan la antidiurética. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. También hay que estar muy claros en esto. Entonces, eso es lo que quería decirles hoy, que cuando un paciente tiene una diabetes insípida, ¿cómo estará la osmolaridad plasmática? La osmolaridad plasmática, ¿no es cierto? Va a estar aumentada o disminuida. La osmolaridad plasmática en una diabetes insípida va a estar aumentada, ¿ya? Y cuando tenemos en cambio en la osmolaridad urinaria, ¿cómo va a estar? ¿No es cierto? La osmolaridad urinaria va a estar igual, menos de 100, va a estar muy concentrada. Entonces, bueno, aquí lo que quería decir que esta es la acción normal de la antidiurética. La antidiurética lo que hace, lo que les decíamos era, actúa aquí para evitar que nosotros nos eliminemos el líquido que tenemos. Y en la diabetes insípida simplemente pasa que pues no tenemos la ADH por cualquier problema, ¿no es cierto? Y como dijo la doctora, como no hay ADH, pues no hay cómo se reabsorba el agua y todo el agua se va a perder. Y como perdemos agua, pues nos deshidratamos. Y como nos deshidratamos, la osmolaridad plasmática va a estar elevada. Y como esto va a estar con la orina bastante diluida, ¿sí me entienden? Vamos a tener que se nos va a alterar también la osmolaridad urinaria. Entonces, bueno, eso quería que yo creo que está un poco claro. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuál sería la prueba que podríamos hacer para darnos cuenta que el paciente tiene una diabetes insípida? Podríamos aplicar desmopresina intranasal, ¿no es cierto? Porque ese es el análogo de la hormona antidiurética. Como sabíamos que aquí algo pasó, se golpeó la cabeza o tuvo un evento cerebrovascular o algo pasó, o también hay un síndrome en las embarazadas, que es un síndrome de Sheehan, que es un hipopituitarismo completo, que se da por necrosis del hipotálamo y de la glándula hipófisis. Entonces, en ese caso, pues no tenemos hormona antidiurética. Y cuando no tenemos hormona antidiurética, pues vamos a hacer una prueba con desmopresina intranasal y le aplicamos y el paciente va a comenzar a disminuir el gasto urinario. Entonces ya no orina tanto porque ya está comenzando a actuar aquí en las acuaporinas. Entonces, bueno, eso es más o menos, porque sí es importante saber esto para no confundirnos. Casi la verdad, yo no he visto muchas diabetes insípidas, yo solo vi unas pocas cuando estaba en nefrología en México y fue por una paciente mismo embarazada. Entonces, la verdad, no que yo no lo haya visto, no es que no se vaya a encontrar, porque hay muchos pacientes con ese evento cerebrovascular que sí lo podrían encontrar. Entonces, ustedes tienen un paciente así, pues tienen que aplicarle esta desmopresina, que sí la tenemos en algunos hospitales, que se la pone intranasal, se coloca dos puff intranasal cada hora hasta mejorar la uresis y después se la deja cada 8 horas. Bueno, eso era algo importantísimo. Algo que quería yo hablarles era que cómo se daba la poliuria en la diabetes tipo 2. Alguien lo... Este es más importante que la diabetes insípida porque la diabetes insípida, como vieron, es algo hormonal, que más nos sirve para saber cómo actúan las acuaporinas. Eso quería que sepan eso, pero más importante es saber que mi paciente diabético, ¿por qué orina bastante? ¿Qué opinan, doctores? ¿Alguien, alguien sabe por qué orinan bastante el paciente con que está con diabetes? Digamos que tiene una glucosa, supongamos, de 500. ¿Por qué creen que orina bastante? ¿Se acuerdan, doctores, que
¿Por qué creen que le llamamos así? Diuresis osmótica. ¿Sí han escuchado ese término? Sí. Bueno, ¿quién se lanza y lo intenta explicar un poquito? Mayrita ya estuvo despierta por ahí. Mayrita, ¿se puede hablar? ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Inténtalo. Lo importante aquí, doctores, ustedes ingresaron a este curso para aprender. Y la única manera de aprender es intentarlo y tratar de comprenderlo ustedes. Y de ahí yo les explico. Porque una de las, como les dije, doctores, la causa de deshidratación más importante es el paciente diabético. Entonces, ustedes van a tener pacientes, ya van a ver en su práctica clínica. Y si ya los hayan tenido, porque ustedes ya han pasado por hospital de cetoacidosis y estado hiperosmolar. Van a acordarse de mí y van a tener. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente tiene 600 de glucosa aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué se deshidrata tanto el paciente? Tal vez porque hay un filtrado de la glucosa a los túbulos, entonces esto produce que no se reabsorbe igual agua y se produce la poliuria. Eso, más o menos así es la verdad. Es importantísimo, así que recuerden, doctores, estas son algunas cosas importantísimas que tienen que ustedes saber. El riñón tiene un umbral renal de glucosa. O sea, después, como dijo la doctora, después de ese nivel de glucosa, ya comienza la glucosa a irse por aquí. Se va por aquí. Entonces, ¿cuál es un receptor que es importantísimo para hacer que la glucosa, que toda la glucosa, el 100% de la glucosa que se filtra, se reabsorbe? Porque imagínense que si no tuviéramos este receptor, perdiéramos glucosa, nos quedáramos hipoglicémicos, porque no pudiéramos sostener la glucosa en el cuerpo. Entonces, el organismo, como la glucosa es bien pequeña, digamos el tamaño molecular, toda se filtra. Toda se filtra, pero también toda se reabsorbe. Y se reabsorbe por este receptor, que es un receptor sumamente importante. No sé si algún doctor que está presente lo sabe, porque esta es una diana terapéutica. Un fármaco actúa aquí, en el túbulo contorneado proximal. Y lo que hace es esto. Al sodio y la glucosa es un cotransportador que ingresa el sodio y la glucosa. Y es tan importante, como les dije, porque este hace que toda la glucosa filtrada sea reabsorbida. ¿Alguien lo conoce a este? Que aquí se, En aquí, el chat colocaron el cotransportador de sodio glucosa tipo 2, SGLT2. es así mismo, doctores. Súper importante saber de este. SLGT2. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué? Porque es el que nos permite que no perdamos la glucosa. Y entonces este está aquí y nos permite que no perdamos, pero tiene una saturación. ¿Cuál es la saturación? Pregunta de examen. Supongamos que ustedes vayan a algún examen, a algún lado, y les pregunten, ¿cuánto es con qué nivel de glucosa se satura el SLGT2? Entonces, ustedes tienen que decirle, y eso tiene que ver también con la diabetes. ¿Cuánto creen, doctores? Están dos respuestas, Doc. 180 miligramos dice una y la otra 280 a 300 miligramos por decilitro. Esas son las dos respuestas que han colocado en el Ya, chat. súper bien. La primera está súper bien porque el número es 180. Esto nunca se olviden, doctores. 180 es el umbral renal. ¿Saben qué? En el inicio cuando hablábamos de diabetes, se tomó este umbral renal que fue estudiado por los fisiólogos, se tomó que este umbral renal era un criterio de diabetes, ¿no es cierto? De la, de la,
Asociación Americana de Diabetes. Entonces, ¿qué pasó? Pero dijeron, pues está un poco bajo porque lo que pasa que 180 recién el cuerpo ya no la logra reabsorber cuando haya 180 aquí, pero la logra eliminar y es un mecanismo de defensa del cuerpo, porque el cuerpo dice, está muy alta la glucosa, ya no reabsorbamos glucosa y enviémosla por aquí y la orinan a la glucosa. Entonces aquí el paciente va a orinar glucosa que ustedes le preguntan, ¿es normal que orine glucosa el paciente? No, no es normal. Es anormal que orinen glucosa. Solo que estuviera elevada, tienes un paciente que le haces un control y si le encuentras glucosa en la orina, es que él tuvo glucosas más de 180. Entonces, como es un mecanismo de defensa, los de la Sociedad Americana de Diabetes dijo, pues no, vámonos un poco más allá y dijeron, acordemos que una glucosa después de comer tiene que ser mayor de 200 para que sea considerado como un paciente diabético. Entonces, pero tiene una relación súper importante con los criterios de la diabetes, porque el cuerpo puede tolerar hasta 180 y logra compensar, pero si ya se sube más de 200, ya es que no pudo compensar y el paciente ya se lo considera como un paciente diabético. Claro que faltan los otros criterios, pues glucosa en ayunas mayor de 126 y pues una hemoglobina glicosilada que tienes que hacerle a tu paciente, que por lo menos debe ser mayor de 6,5. Entonces, esos son los criterios de diabetes. Entonces, estamos súper claros. Pero, ¿qué pasa aquí, doctores? Entonces, aquí es lo que dijo la doctora. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya va a haber mucha glucosa aquí, ¿no es cierto? Pero ¿y qué pasa que haya mucha glucosa? Pues tú puedes decir como doctor, pues no sé, hay mucha glucosa y se va llevando el agua, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se lleva esta agua? Por eso es lo importante que ustedes en este curso van a aprender de forma más profunda todo lo que pasa en el organismo, porque a veces leemos un poco superficial y no entendemos profundamente por qué pasa esto. Entonces la uresis osmótica se da por este motivo. El principal es porque la verdad se escapa aquí la glucosa, comienza a escaparse. Supongamos, imagínense que tengamos 600 de glucosa. ¿Cuánta glucosa no tendremos acá? ¿No es cierto? Tenemos bastante glucosa y esto va a estar lleno de glucosa. ¿Y qué pasa? Entonces, ya, recuerdan lo que les dije, que tenemos que, para ir aprendiendo todo lo que vamos a aprender en este curso, tenemos que aprender de paso, vamos a ir aprendiendo, ya vieron diabetes, que es lo más importante, y también vamos a aprender el mecanismo de acción de los diuréticos, pues yo creo que es un plus del curso que aprendamos más allá de lo que estaba previsto, porque para entender un mecanismo tienes que entender otro mecanismo. Entonces, aquí se posiciona justo en la parte ascendente del asa de Henle, está un transportador también muy importante, que es el sodio, potasio, 2 cloros. ¿Ya? Este es súper importante, ¿por qué? Porque este es el que le da la tonicidad medular, porque la tonicidad medular tiene que ser alta. ¿Se acuerdan que les dije el día de ayer? Que la tonicidad medular tiene que ser alta. Y cuando este actúa, hace que el sodio, el potasio y el cloro que están aquí en el túbulo ingresen. Entonces aquí va a haber todos estos electrolitos y van a ingresar. Y le van a dar, va a ser hipertónico, esta médula, ¿no es cierto? Entonces, siempre normalmente tiene que ser hipertónica y aquí tiene que ser hipotónica. O sea, la orina tiene que ser hipotónica. O sea, no tiene que tener muchos electrolitos. La osmolaridad no tiene que ser muy alta. Tiene que ser un poco baja la osmolaridad. ¿Y eso quién le da todo esto? Le da, en primer lugar, vamos con este de aquí que es el SLGT2, el NKCl2. Aquí hay otro que es el NCC, ¿no es cierto? Y aquí hay otro, que es el ENAC. Doctores, esto tenemos que aprender porque si no, no lo vamos a entender. Entonces, todos estos van quitando sodio de aquí. Van quitando sodio, quita el sodio y también quita el sodio y la van dejando hiposmolar aquí a la orina, ¿no es cierto?
la van dejando un poco más diluidita. Y aquí en cambio va a estar elevado. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? A través de las acuaporinas que ya dijimos, pues va a pasar que se ingresa el agua. Entonces, eso quiero que entiendan, doctores, que el agua va a pasar desde un lugar por ósmosis, ¿no es cierto? Como les dije hace un momento, por eso era importante aprender eso. Como aquí está abajo y aquí está alto, entonces va a pasar el agua de aquí para acá, siempre. Entonces el agua va a pasar de aquí para allá. Entonces eso es sumamente importante y esto pasa normalmente. Pero ¿qué pasa cuando, como dijo la doctora, cuando esto se eleva? Porque hay mucha glucosa, se eleva por glucosa. ¿Qué pasa? Se eleva la tonicidad de aquí y pues se eleva tanto porque ya saben que la glucosa es la más importante que da el tono y la osmolaridad, se eleva tanto aquí que se hace más alto que acá. Aquí se queda intermedio y aquí se hace muy alto. Y entonces, ¿qué va a pasar? O por último, se pueden igualar las dos, ¿no es cierto? Entonces, es osmolaridad igual o más alta acá. ¿Y qué va a pasar? Así haya las ocoporinas aquí, no va a permitir que esto se reabsorba a la orina y total va a hacer que el paciente orine demasiado. Y como el paciente orina demasiado, pues va a producir una uresis osmótica. ¿Por qué osmótica? Por lo que acabamos de ver. ¿Qué opinan, doctores? Entonces, ese es el por qué se denomina uresis osmótica. Porque por medio de ósmosis hace que este lugar que ya está más concentrado no pueda reabsorberse el agua porque está con mucha glucosa en la orina y por eso el paciente pierde pues, líquidos a través de la orina. Y eso es lo que hace que el paciente se deshidrate y como se comienza a deshidratar, comienzan a moverse ya vimos en los compartimentos, comienza a moverse el agua y comienza a salir el agua intracelular para poder mantener la volemia aquí. Y a través, como les dije ayer, del eje renina-angiotensina-aldosterona, el sensa como les dije ayer, que está bajando un poco la presión porque están deshidratados y este se comienza a elevar. Ese es algo súper importante. No sé, doctores, si les quedó claro, porque este es sumamente importante esta parte. ¿Sí les quedó claro, doctores? ¿O hubo algo que no se entendió bien? Porque como les dije, la diabetes es la entidad o la patología más importante que te produce deshidratación. Yo, Claro, Juan aparte de... Carlos, parece que lo veo por ahí también. Ahí estaba atento. Yo creo que sí está. Yo creo que como ya están todos así bien concentrados, yo creo que sí se entendió bastante bien. Bueno, entonces eso es lo que les quería decir. De esa clase que les acabo de dar, esta partecita, podríamos estar claros también cómo actúan los diuréticos, ¿no es cierto? El primer diurético, que es antidiabético, ¿cuál conocen? ¿No es cierto? Como este es SLGT2, esos diuréticos se denominan ISLGT2. ¿Por qué? Porque inhiben, lo bloquean a este. Desde el inicio ya lo bloquean. Entonces no permite que nada de glucosa se reabsorba. ¿Cuál diurético es este? La dapaglifosina. Eso tienen que saber, doctores. Este medicamento bloquea este receptor y hace que toda la orina la eliminemos. Toda la orina con glucosa. Entonces la glucosa toda se va por aquí. Entonces esto le ayuda al paciente porque el paciente elimina toda la glucosa y pues vamos a tener que el paciente podría mejorar, ¿no es cierto? Podría mejorar porque está bloqueada este receptor y el paciente podría mejorar. Pero ustedes dirán, pero doctor, pero si orina demasiado glucosa, pues el paciente se va a deshidratar y va a orinar mucho. Exacto, eso mismo puede pasar
Por eso este medicamento se da a pacientes que tengan un control moderado a adecuado. No se le puede dar a un paciente que venga con 600 de glucosa, porque pues le produces una cetoacidosis profunda y el paciente podría fallecer. Entonces, este medicamento es un medicamento más bien preventivo en estadios iniciales de diabetes y cuando sea un paciente diabético que tiene un control adecuado. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene un control muy inadecuado, pues vamos más bien a provocarle un daño porque le vamos a hacer que él elimine mucha glucosa por aquí y al final él va a deshidratarse. Porque recuerden que este actúa como diurético también. Por eso la dapaglifosina es un medicamento antidiabético inicial y es un diurético. ¿Por qué diurético? Porque pues emula como que él tuviera una glucosa muy elevada en sangre, porque ya no deja que se reabsorba nada. Entonces eso es de suma importancia. ¿Por qué se dice que la dapaglifosina es cardioprotectora también? Porque nos dice que protege el riñón, ¿no es cierto? Y protege el corazón también. Es nefroprotectora y cardioprotectora. Hay una teoría que todavía no está muy clara, pero nos dice que cuando un paciente, y bueno, y por eso es la razón de que los pacientes diabéticos casi todos son hipertensos. Ustedes me darán la razón y cuando le preguntan, ¿usted es diabético? Sí. ¿Y es hipertenso? También. ¿Por qué será que casi todos los pacientes diabéticos son hipertensos? Bueno, podría ser primera instancia por el riesgo cardiovascular que tienen los pacientes diabéticos, pueden tener obesidad, síndrome metabólico y al final presentan también resistencia vascular alterada y tienen hipertensión. Pero hay una teoría de que cuando este receptor está actuando demasiado, o sea, está hiperfuncionando, porque lo normal es que nosotros tengamos una glucosa máxima hasta 120 en una persona normal. Pero los pacientes diabéticos recuerden que ellos tienen más de 200 casi siempre las glucosas. Entonces, esto va a estar haciendo que este receptor esté actuando al límite, porque recuerdan que él tenía su límite, era 180. Y como este receptor no solo es de glucosa, sino también es de sodio, entonces va a hacer que este esté ingresando demasiado sodio. ¿Se acuerdan que les dije cómo era? Ingresaba demasiado sodio y también ingresaba mucha glucosa, porque está ingresando al tope, a lo máximo. Entonces esto va a hacer que este sodio intratubular disminuya y le llegue una carga muy inferior de sodio aquí. Aquí también, que también se sense el sodio. Y aquí llega una carga de sodio baja. Y como es una carga de sodio muy baja, la mácula densa lo va a sensar y va a decir, algo está pasando que me están entregando un sodio bajo, muy bajo de lo que usualmente la mácula densa recibe. Entonces, el riñón piensa y la mácula densa piensa que te estás deshidratando o que estás hipotenso, algo te está pasando y por consiguiente libera renina, ¿no es cierto? Te libera renina y te comienza a activar todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, esto es un problema porque mientras sigas con la glucosa del paciente elevada, va a seguir entregando este sodio inadecuado a la mácula densa y la mácula densa de forma ya crónica y patológica va a estar liberando renina y va a estar produciendo que se reabsorba sodio y que también va a estar produciendo que se reabsorba líquido, ¿no es cierto? A través de las acuaporinas, porque recuerden que la angiotensina 2 eleva la DH. Entonces, esto es de sumamente importante. Esa es una teoría de la hipertensión arterial en los pacientes diabéticos. Yo creo que esto es, en algún momento, pues se va a dilucidar un poco mejor y se va a describir y se va a comprobar. Pero por eso, de acuerdo a esto, se dice que este medicamento que es un diurético, como ya les acabo de decir, esta dapaglifosina, pues es cardioprotector, porque podría mejorarte la presión, porque como decíamos, había un aporte bajo de sodio, porque estaba mucho reabsorbiendo el sodio, pero cuando ya lo bloquea, ya va a recuperar el nivel normal de sodio aquí, y pues el sodio se va a entregar de una manera adecuada acá y ya se va a bloquear un poco esta liberación descontrolada de renina.
y con el paciente va a mejorar sus cifras hipertensivas. Por eso la dapaglifosina es un medicamento cardioprotector y también es nefroprotector. Yo creo que eso quedó sumamente claro. ¿Alguna pregunta, doctores, de esto que acabo de decir? Porque esto es sumamente importante. Esto, como les digo, son hasta teorías nuevas que hay, que están en los estudios de los nuevos fármacos para la diabetes, que más para, como se dan cuenta que más que para la diabetes, este fármaco es un medicamento que te ayuda a mejorar la presión arterial y que aparte es diurético y aparte es cardioprotector y nefroprotector. ¿Alguna pregunta, doctores, de esto que les acabo de decir? ¿O sí quedó claro? La revisión chata. Kelvin, ¿qué dice usted? Como son cosas así un poquito nuevas, sí me gustaría que me digan si es que algo no se entendió o que si todo está súper claro, pues continuamos. ¿Todo súper claro? ¿O hay alguna Actívale pregunta? nomás el audio, Kelvin, porque parece que estás hablando, pero no. Ah, en el chat dicen que sí. Excelente. Mejor que me haga entender. Cosas tan... Disculpe, una pregunta, solo quería saber, no le escuché bien el nombre del fármaco, solo eso me faltaba. Dapaglifosina. Ese, Dapaglifosina. sí, porque no lo entendí muy bien, se cortó un poco. Ya, gracias, Doc. Eso. Hay Eh, dapaglifosina, empaglifosina. Todos los que terminen en glifosina son este grupo de fármacos que actúan aquí. hay un comentario en el chat que dice, en las guías europeas ya se utiliza la dapaglifosina en tercer escalón del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Claro. Por lo mismo que les decía, doctores, porque es diurético, mejora la presión arterial y todo. Entonces, la verdad que es un fármaco súper bueno que no es tan nuevo. Digamos, no es tan antiguo, es nuevo, la verdad. Y los estudios estaban ya desde antes, pero no estaba avalado, pero ahora ya se utiliza dapaglifosina en pacientes. Lo que sí hay que tener en cuenta que este fármaco tiene que tener una función renal del 45 ml minuto para usarlo, menos de eso no está aprobado. En cambio, la empaglifosina sí está aprobado para pacientes por lo menos de 30 de filtrado glomerular. Entonces es mejor, dependiendo del filtrado glomerular de tu paciente, podrías dejarle este fármaco. Pero bueno, como les digo, yo toco estos temas de diuréticos porque para entender cómo vamos a tratar a nuestro paciente tenemos que saber diuréticos, porque estamos hablando de agua y la agua, la única forma de eliminar el agua es por el riñón. Cuando queremos darle un medicamento que te mejore, supongamos queremos eliminar el potasio, tenemos que dar un diurético. Pero ustedes después dirán, ¿pero cómo elimina potasio el diurético? Pues por eso lo estamos aprendiendo aquí. Aquí vamos, necesitamos de forma importante y no podemos dejar pasar el aprender diuréticos. Creo que es una clase de diuréticos muy básica, pero nos va a servir para este curso. Ya si quieren ahondar, les dejé los libros que les acabo de dejar las páginas y ahí se puede ahondar bastantísimo en esto. Entonces vamos por el segundo diurético que tenemos que aprender. ¿Qué diurético actúa aquí? De lo que ustedes saben. ¿Qué diurético actúa en este? En el que les dije hace un momento. ¿Recuerdan, doctores? El diurético que actúa aquí es la furosemida. Entonces es importantísimo saber este fármaco, ¿no es cierto? Entonces aquí actúa la furosemida. ¿Qué hace la furosemida? Hace esto, lo bloquea. Igual que ¿qué hace qué hace la dapaglifosina? Hace esto, lo bloquea. La mayoría de los fármacos diuréticos bloquean, son bloqueadores. Entonces, ¿qué hace la furosemida cuando damos furosemida? Pues bloqueo, un bloqueo importante de esto, ¿ya?
Y cuando se bloquea esto, pues, ¿qué pasa? Que todo esto que tenemos aquí, miren, esto que tenía que entrar, pues ya no entró aquí, ¿no es cierto? Y se fue a través de la orina. Entonces, por eso, pero ustedes dirán, pero aquí no hay, aquí no hay glucosa, entonces, ¿cómo es diurético? Porque aquí sí, sí sé, pues aquí es diurético, pues porque se elimina la glucosa y aumenta aquí la tonicidad y como ya dijimos, se aumenta aquí la osmolaridad urinaria y ya no va a permitir que el agua se reabsorba, entonces se va el agua a través de la orina. Pero en este, ¿qué doctor se quiere lucir diciéndome por qué la furosemida es diurética? Y ya lo saben, porque ya lo hemos visto. ¿Por qué creen? Para que no se vuelva así como clase magistral, sino más bien un curso más interactivo. No sé si alguien tiene alguna idea, porque eso es importante. Recuerden que la furosemida es el fármaco diurético más importante. Tienen que manejarlo siempre y saber cómo manejarlo y qué dosis podrían dar y en qué casos podrías dar. Si estás por ahí, o Valeria, Valeria Ávila, ve, vale, vale, estás, ya les va. No, no les gusta participar. Ya, Mayrita, ¿qué tal? A ver, dice, no, no han enviado ni al chat. Vamos, chicos. Los que puedan o tengan una idea, yo digo mejor que la digan para poder avanzar, porque a veces siento que voy muy rápido y siento que no me están entendiendo, entonces por eso me gusta preguntarles cosas pequeñas para ver cómo van en la clase. Porque, Ya, el doctores, tercero es la vencida, Porque, John. ay, bueno, Ay, no ay, ay, sé. ya, Mayrita, siga nomás, perdón, siga nomás, Mayrita. A ver, como teniendo en cuenta lo que nos menciona del mecanismo de acción, va a inhibir la reabsorción del sodio y del cloro. Entonces, esto va, o sea, permitir que tenga un aumento, se dé el aumento en sí de la excreción por medio del riñón, del sodio. Y conjunto al sodio, pues también de agua, que sería la diuresis, ¿no? es, mm, es casi, yo creo que estás bien, pero te iba a decir algo, ve, antes de hablar de eso. Te iba a decir que este sodio que no se reabsorbe aquí, porque está bloqueado, ¿no es cierto? El problema Ajá. es que el cuerpo es tan inteligente que tiene más. Aquí está el NSC, que reabsorbe sodio, y te acuerdas que te dije que aquí está el ENaC. Entonces, al final de los finales, el sodio, este sodio que no se absorbió aquí y que se siguió por acá, se absorbió por acá y se fue por acá. Entonces, al final, la furosemida no es natriurética, no elimina sodio. Eso es lo que quería que sepan, doctores, porque esto es algo súper Ah, importante ya. que Ujú. quiero que sepan. Y entonces ahí sí viene la pregunta, ¿por qué entonces es diurética la furosemida? Y es el diurético más importante. Recuerden que si ustedes le dan un diurético tipo, a ver, ¿y cómo se llama? ¿Por qué se llama? Se llama tipo de asa, ¿no es cierto? Porque pues actúa sobre un receptor que está justo en el asa ascendente, asa de Henle ascendente. Justo aquí está por eso se llama diurético de tipo de asa, por el asa de Henle. ¿Qué opinan, doctores? Eso sí es súper importante. Si no elimina glucosa, si no elimina sodio, ¿por qué es diurético la furosemida? Esa es pregunta posiblemente en un examen a nivel internacional pueden tomarles esto. Son cosas súper importantes que se deben saber. Esta, por aquí la vi a ver, María Alexandra. Ustedes que ya están un filito para ese examen. Está María Alexandra, ¿quién más está? Está Lucía. A ver, Lucy. ¿Qué dices, María Alexandra? Tapia, por ahí No está. es no es porque, como ustedes nos dicen, se va a acumular sodio en el túbulo renal, en el asa de Henle,
y por ende al acumular sodio se vuelve algo más hipertónico, por decirlo así, hay una mayor cantidad de solutos. Y lo que hace el sodio es jalar agua, entonces aumenta la excreción renal de agua, aumentando la natriuresis. Doctor, justo lo que te acabo de decir es eso, que sí es una buena teoría, pero no pasa porque hay otros receptores que ese sodio que estaba aquí dando hipertonicidad, lo reabsorben por acá, porque ya se sensa que aquí está, que está llegando mucho sodio y lo absorben. Aquí también sensa y lo absorbe. Entonces ya no se da ese mecanismo. Por eso la furosemida no tiene ese mecanismo, pero tiene otro mecanismo que está aquí, justo aquí, que les hablé hace un momento. Les voy a decir. Entonces, miren, doctores, ¿saben cuál es el mecanismo de la furosemida, de por qué es diurético? Es, no es porque aumenta la tonicidad del túbulo, de la orina, sino al contrario, porque disminuye la tonicidad medular. ¿Sí me están siguiendo, doctores? ¿Cuál es Doc, eso sería por ósmosis. ¿Eso sería un mecanismo de ósmosis? Eso, justo eso te voy a decir ahorita. Mira, ¿sabes cuál es el receptor más importante que le da la tonicidad medular aquí? Recuérdense que aquí, esto, como siempre les digo, esto es la médula es la parte del riñón donde no está fuera del túbulo. Entonces, esta tiene que tener una hipertonicidad para lo que dice el doctor, para que se dé la ósmosis, ¿no es cierto? Siempre debe estar aquí en la médula, debe estar alta la tonicidad y aquí debe estar baja para que el agua pase de menor a mayor. Pero ¿qué pasa cuando bloqueamos? Cuando bloqueamos el receptor más importante que le da la tonicidad. ¿Qué pasa cuando bloqueamos esto? Como lo bloqueamos, ya no hay una buena tonicidad aquí, más bien disminuye la tonicidad medular. Y como disminuye la tonicidad medular, el agua que viene aquí ya no va a reabsorberse, se bloquea, porque por más que haya aquaporinas, pues va a estar baja la tonicidad y baja acá, pues no se reabsorbe nada y más bien todo se va. Entonces, pregunta de examen, ¿por qué motivo la furosemida es diurética? Porque disminuye la tonicidad medular al bloquear el ingreso de sodio, potasio y cloro. Imagínense que bloquea tres electrolitos y pierde la tonicidad medular aquí. Por eso la furosemida es diurética. Entonces eso es algo súper importante que a veces en los textos no se lo logra entender bien, pero pues como estamos en este curso, creo que sí se lo entendió bien. Se entendió bien porque la furosemida, como les digo, es el más importante fármaco diurético. ¿Sí se entendió, doctores, esta parte? Pues yo creo que sí. David creo que estaba, David, Juan Carlos, parece que fueron los que, bueno, Yo creo que sí, porque esto es ya justo lo que acabamos de decir. Pero solo eso quería que entiendan que no piensen lo que pensaron ustedes sí estuvo bien, por el problema que tenemos otros receptores que no permiten que pase eso. ¿Ya? Entonces, para terminar, entonces aquí actúa la furosemida. Aquí ay, sí. el NCC, en cambio, hace que te ingrese sodio más cloro, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuál actúa? Pues aquí actúan las tiacidas, ¿no es cierto, doctores? La tiacida se le utiliza en hipertensión arterial porque este medicamento sí es natriurético. Este medicamento te hace perder sodio. ¿Por qué? Porque no es capaz a veces el ENaC de reabsorber todo el sodio que por aquí vaya. Este es súper importante cuando se bloquea por la furosemida, este es el que más reabsorbe el sodio, el NCC. Pero cuando se bloquea este por una tiacida, ya no logra el ENaC reabsorber porque el ENaC no reabsorbe por sí solo. El ENaC tiene un sensor de mineralcorticoides que va a actuar sobre él, entonces no va a permitir que se reabsorba todo el sodio. Por eso las tiacidas son la causa principal
de hiponatremia en adultos mayores. Por eso a los mayores es mejor no dejarles una tiacida. Además, la tiacida últimamente se ha encontrado que eleva la presión intraocular y es prohibido darles en pacientes con glaucoma. Entonces, ya no se utilizan mucho las tiacidas, solo en casos muy, 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 muy claros. ¿En cuál se utiliza también las tiacidas? Se utiliza en pacientes que eliminan cálculos de calcio, porque por un mecanismo que hace un tiempo era desconocido y que hay algunas teorías, dice que al bloquear el NSC, hace que aquí hay un transportador sodio-calcio. Aquí es la sangre y aquí es la orina. Siempre hay que explicar así. La sangre se denomina vaso lateral y la orina se denomina luminal, ¿ya? Entonces, este sodio-calcio nos dice que el más importante que le da aquí a la bomba sodio-potasio, a la sodio-potasio-cloro, que siempre está aquí para ingresar al organismo, el que más la bomba sodio-potasio, el que más le aporta con sodio es este. Entonces le aporta con sodio. Y este va a ir va a aportarle a esta bomba sodio-potasio para que ingrese el sodio pues al organismo. Pero en el momento que esta está bloqueada ya no le aporta sodio, sino que el sodio se va por la orina. Y la que va, en cambio, a aportarle la que va a aportarle de sodio va a ser este es importador que se llama sodio-calcio. Entonces va a ingresar el sodio y va a ingresar a la célula el sodio y va a reabsorberse el calcio. Y el calcio va a venir de aquí desde la orina, va a absorberse y va a pasar acá a la sangre. Por eso es que también de una forma indirecta, ahorita les estoy diciendo súper rápido porque es una teoría también que es explicada, que la verdad que sí hay hasta un libro de este nuevo hallazgo, de que al bloquear con una tiacida el NSC, también bloqueas la excreción de calcio y más bien se reabsorbe el calcio y ya evitas que el paciente forme cálculos de calcio. Entonces es súper, súper interesante que también les invito el que desee profundizar en esto lo puede hacer. Y para finalizar con los diuréticos, doctores, uno de los más importantes diuréticos que hay ahora, que son los antagonistas, se llaman así, antagonistas de los receptores de aldosterona. No se confundirán con los ARA2, porque los ARA2, ¿no es cierto? Los ARA2 son para la presión arterial, ¿no es cierto? Esos son otros. Entonces, estos son antagonistas de los receptores de aldosterona, ¿no es cierto? En cambio, los ARA2, que son los medicamentos que son para la presión, son antagonistas del receptor de angiotensina, en cambio. Entonces, ese es otro, pero pues se denominan medio parecidos, pero pues no, esos solo son ARAs. Este es el ARA. Entonces, antagonistas del receptor de aldosterona, ¿cuál es el más importante que ustedes se acuerdan de los antagonistas? Es la espironolactona, ¿no es cierto? ¿Cómo actúa? Este actúa bloqueando este receptor de la aldosterona, a lo que hace que ya no permite que la aldosterona actúe. ¿Se acuerdan cuál era la acción de la aldosterona? La aldosterona actuaba en este receptor y actuaba en el ENaC y hacía que entre sodio. Que entre sodio, ¿no es cierto? Y que salga potasio. Pero como esto lo bloqueamos con la espironolactona, ¿qué va a pasar? Ya no va a entrar sodio y ya no va a salir potasio. Por eso el efecto adverso de la espironolactona es hiperpotasemia, ¿no es cierto? Entonces, eso es sumamente importante que tienen que tener claro que cuando tú das un medicamento tipo antagonista receptor de aldosterona, pues tienes alto riesgo de producir hiperpotasemia, por lo que no puedes darle en un paciente con falla renal. Porque recuerden que la causa de muerte más alta de los pacientes con falla renal es potasio elevado.
o hiperpotasemia. Pero hay nuevos antagonistas receptores de aldosterona que se determinaron recién hace más o menos 2 años con de un estudio que se denominó Fígaro, así como Fígaro, así se llamó porque fue hecho en Italia, que validó unos nuevos medicamentos, que el medicamento de los nuevos, de los que son ahora, se llama finerenona. Así se llama, finerenona. Y este nuevo medicamento, pues, es muy interesante porque ya no tiene los efectos adversos de la espironolactona. Tiene casi nula acción con el potasio porque es más selectivo y además ya no tiene los efectos adversos que tenía la espironolactona, que la espironolactona tenía un efecto que es de hiperandrogenismo. Entonces, en las mujeres que lo tomaban podría darles hirsutismo o problemas de hiperandrogenismo, que es por otro efecto adverso que tenía. Entonces, eso al final son todos los medicamentos que hay diuréticos. Esto fue, como les digo, doctores, un ultra, hiper, mega resumen de diuréticos, pero es necesario saberlos para poder entender, porque cuando hablamos de problemas de sodio, potasio, siempre vamos a hablar de estos receptores, del ENaC, del NSC, del NKCl2, del de acá. Entonces, no sé, doctores, si es que hay alguna pregunta para ya poder ya adentrarnos un poco más en lo que es potasio, porque eso ya es un tema donde debe haber quedado claro todo lo que hemos hablado. No sé, doctores, si hay alguna pregunta o está todo claro. A ver, chicos, ¿o quieren tiempo? Soy el árbitro, doctor. Tiempo. Sí, o desean que hagamos un break y seguimos Minuto. con potasio. Minuto, doc, minuto. ¿Qué dicen, chicos? Que sí, por ahí están